como decía aquella canción, cuando llegue septiembre, bueno, pues cuando llegue septiembre, cada vez que llegaba septiembre, una de las grandes citas informativas era la apertura del año judicial. Cierto es que ya en los últimos años no había precisamente un clima de buen rollismo, que digamos, ¿no? En la apertura de este año judicial, que por lo demás pues debería limitarse, y de hecho es al final lo que es, ¿no? En una ceremonia protocolaria que preside el jefe del Estado, Su Majestad el Rey, y en la cual, bueno, pues intervienen el máximo responsable del Poder Judicial, que lo fue durante muchos años el señor Lesmes, hasta que, horrorizado, se largó hace exactamente un año y le dejó la patata al señor Castán, que es el que está ahora. Pues nunca sé si con carácter interino, ¿no? Porque, bueno, pues de seguir así las cosas se puede tirar, pues como Lesmes, un montón de años, ¿no? Y el fiscal general del Estado también, pues ofrecía la memoria anual y tal, y hacía una serie de consideraciones de carácter político. ¿Qué duda cabe que el momento político y judicial en España, pues no puede ser más delicado, ¿no? Por ser suave. Todos los medios libres, no los subvencionados ni los paniaguados por el régimen y por el Consejo Nacional del Movimiento, han destacado pues que a lo mejor tal vez hubieran sido deseables unos discursos un poquito más incisivos, ¿no? Como que han visto un poco flojos de remos, por hablar en cristiano, a los caudillos, a los líderes, a los máximos responsables, lo digo bien, que nadie me interprete, joder, si alguien va a decir que estoy desacatando, ¿no? A los máximos responsables del Poder Judicial, al señor fiscal general del Estado o al máximo responsable, al presidente del CGPJ y del Supremo, ¿no? Hombre, a mí la intervención de Castán no me pareció mal, las cosas como son, porque, bueno, habló de la posibilidad de una amenaza real y seria a la democracia. Lo dijo así, y que las amenazas hoy día a las democracias no vienen solo necesariamente por las grandes revoluciones o por los tanques, sino por procesos pues que seguramente se parecen mucho, seguramente no, se parecen sin ninguna duda muchísimo al que estamos viviendo. Del fiscal general del Estado, siempre cito la Divina Comedia, cada 2 días lo cito uno, Caronte y la barca, ¿no? Abandonad toda esperanza, ¿no? Te iba pasando de un lado a otro, y a ella en el reino de... Me voy a los clásicos griegos, ya. No se me pierdan millennials, al reino de Hades, o por tirar de nuestros cuentos infantiles a los castillos de irás y no volverás. Bueno, pues digo que exactamente así eran mis esperanzas en el discurso del fiscal general del Estado, mano derecha que lo fue durante muchos años de Lola Delgado, y por tanto, pues personaje al que presupongo próximo a don Baltasar Garzón Real, que es, en mi opinión, quien es de facto y en realidad el auténtico ministro de Justicia del Reino de España desde hace años. Bien, es de ver estos días cómo se afanan no solamente los ministros por lamerle las botas para conservar su puesto a quien va a volver a ser probablemente y desgraciadamente presidente del gobierno, sino también a los grandes juristas, que ahora, ya después de los rollos de Pérez Royo y de lo de Martín Pallín del otro día, echadle un vistazo, si queréis, no os cabréis mucho, al artículo de Tomás de la Cuadra, hoy creo que es en The Objective, no, en El Español. En El Español, Tomás de la Cuadra Salcedo, que lo fue ministro de Justicia, que lo fue con Felipe González. Yo creo que fue el primer ministro de Justicia que tuvo Felipe en 1982. Tomás de la Cuadra Salcedo, claro, dice una cosa, y hombre, son eminentes juristas, cuidado. Cortés no quita lo caliente, que diría un cachondo. Igual que en las últimas horas he escuchado a Juan Fernando López Aguilar, ministro también, que lo fue de Justicia, cuidado, y catedrático de Derecho Constitucional, que lo era antes de los 30 años. Yo a Juan Fernando le conocí hace muchísimos años, cuando estaba en Las Palmas de Gran Canaria, él es de allí, y además tiene una historia personal curiosa, interesante. Él se pagó la carrera pues siendo caricaturista de los diarios canarios, de los diarios locales de allí de Gran Canaria, ¿no? La provincia hacía caricaturas, se ganaba un dinero con el que se pagaban los estudios, primero de Derecho, después pues hasta que llegó a ser catedrático de Derecho Constitucional. Claro, ellos sostienen una tesis en función de la cual la amnistía no está expresamente prohibida por la Constitución. La Constitución lo que prohíbe son los indultos generales, claro. Yo le he escuchado en muchísimas ocasiones, para mí, al jurista más eminente que conozco, que se llama Mario Conde, y al que además he tratado y he tenido la fortuna, y os lo digo algunas veces, y me honra, ¿no? Porque he aprendido muchísimo, charlando durante muchas horas con él, de tratar que hay un principio de derecho efectivamente que dice que lo que no está expresamente prohibido está permitido. Hombre, sí, pero. Todo va en un contexto. Por tanto, el que la Constitución
no mencione, creo que es el artículo 62, ¿no?, exactamente el término amnistía y lo que prohíbe sean los indultos generales, no quiere decir que las amnistías estén permitidas. Claro, y este es un territorio en el que ya los juristas, pues la mitad se colocarán de una trinchera, también en función de su interés político, de sus expectativas o las presiones que reciban, y la otra mitad se colocará del otro lado de la trinchera. Cierro porque por razones técnicas no quiero extenderme hoy ni marcarme un rollo de los de 12 minutos. A lo mejor algunos me lo agradecen y otros me dicen, no, hombre, sí, para un día que se pone usted técnico y no se le calienta la boca, bueno, pues es el día que menos minutos tengo para este campanazo, ¿no? Cierro y se lo escuchaba anoche a algún compañero, y es verdad que yo esa anécdota la conocíamos. Cierro, digo, haciendo referencia a una reciente entrevista publicada, dentro de las que habéis leído en los últimos días, pues con otro exministro de González, con Virgilio Zapatero. Hubo en España alguna vez un Zapatero que no era José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, hasta el 2000 no le conocía a nadie, hasta el 99, y el único Zapatero que existía era Virgilio Zapatero, ministro que lo fue de la presidencia, que decía que cuando él estudiaba Derecho, la primera clase que recibió, se la dio Luis Recasens, exministro de la Segunda República, que había estado en el exilio, había vuelto y tal, y la primera clase de Derecho que les da Recasens les cuenta la anécdota o el sucedido, real o no, que más da, del campesino y el oso. Campesino polaco, que llega a la estación de tren, llega con un oso. Se va a subir al tren. Y le dice el revisor que con el oso no puede subir al tren. Dice, oiga, no, es que está prohibido, ¿es que no ha visto usted los carteles? Dice, sí, he visto unos carteles, señor revisor, en la puerta de la estación que ponían, no se puede subir a los vagones o a los trenes con perros, porque molestan a los viajeros y tal. Pero es que esto no es un perro, es un oso. Ya, pero es que es que esto no es un perro, es un oso. Y ahí lo que pone es que está prohibido subir con perros, pero no con osos. Al final, evidentemente, como es lógico, el revisor, con sentido común, se salió con la suya, y el campesino y el puñetero oso se quedaron en el andén y no se subieron al tren. Bueno, pues esto es igual. No sé qué pasará, pero algo tiene que pasar, porque esto el pueblo español no lo puede aguantar, y ahora ya me pongo serio, para que al final haya una amnistía a la carta, porque un tío necesita 7 votos para ser presidente del gobierno y es capaz por 7 votos de vender a España, dándole una amnistía a la carta a un delincuente, al delincuente más buscado, a un perturbado, porque como nos dijo ayer Javier Horcajo, que hizo un magistral retrato del perfil psicológico, que nunca habíamos entrado en él, de Carlos Puigdemont, un tío que realmente se cree lo que dice y que sale a la calle con una fregona en la cabeza, perdonad, siempre intento recurrir un poco a la caricatura, y darle la inmunidad, convertirle de un delincuente en un héroe, limpiarle el expediente, porque este tío en cualquier país serio, en Francia o en Alemania, se pudriría 40 años en una celda hasta que se muriera, que no los va a vivir por edad. 30 años o los que les queden de vida, los que le queden de vida a él, sobre todo, en una celda, por alta traición, o como se denomine en cada uno de los códigos penales. Le va a blanquear, le va a dar una amnistía, que además tampoco va a ser una amnistía general, porque van a amnistiar a los ladrones solamente de Junts y de Esquerra, a los malversadores solamente de Junts y de Esquerra. Coño, que suelten también a los de la Gürtel, o que suelten también a los de los ERE andaluces, que alguno ya está tomando el sol a cuadro, unos cuantos. Un abrazo siempre a la infatigable y a nuestra heroína, una de nuestras heroínas, Mercedes Alaya. Que los suelten también. Ah, que a esos no, ¿por qué? ¿Y a santo de qué? O sea, que aquí solamente los ladrones, si son independentistas y catalanes, se pueden acoger a la amnistía. Hombre, váyanse ustedes a donde yo les diga. Las amnistías, y cierro con esto, en los debates, en las sesiones parlamentarias del año 77, están las intervenciones de Gregorio Pérez Barba, de Chiqui Venegas, de Javier Arzallus, de la época, que decía que con aquella amnistía, con la Constitución, se clausuraba, decían ellos, 40 años de dictadura. Una amnistía es algo que supone una ley de punto final para cambiar de un régimen a otro, para cerrar un proceso normalmente autoritario, dictatorial, y abrir un proceso democrático. No es el caso en España. Por tanto, es una barbaridad de tal calibre, agravada, cuando además en la consideración y en el análisis se tiene en cuenta, que hay que tenerlo en cuenta, que simplemente es, no por razones ideológicas ni de un orden superior ni tal, no, porque a un tío le faltan 7 votos para ser presidente del gobierno, y por eso va a perpetrar el mayor ataque perpetrado en siglos contra la Constitución española, contra las libertades y contra el Estado de Derecho. Así no.
Y eso el pueblo español no lo puede aguantar. Acabamos ya esta última retaguardia de la semana, de este viernes, y tenemos el placer de hacerlo, como algunos viernes, y además os lo agradecemos porque luego siempre Alfonso Rojo, editor de Periodista Digital, muy buenas tardes, noches, días. Muy buenas tardes, noches, días. Depende de cuándo recuperen. Digo que siempre es un valor seguro, porque cuando uno a lo mejor ve las visualizaciones de la semana y dice, esta semana no he ido tan bien como la anterior, dices, ¿qué puedo hacer para levantar las visualizaciones? Sentar a Alfonso Rojo y charlar con él de actualidad. Y además lo nuestro es eterno, da igual la hora a la que lo vean, que siempre es válido. Siempre es válido. ¿Va a haber investidura de Sánchez Castejón y va a resultar exitosa o tiene alguna posibilidad fijo? Aunque sea una, 5 entre 100. Vamos a ver, quedan nada, prácticamente horas, días, muy poquito, para ese momento en que Feijóo se va a subir a la tribuna del Congreso a pedir, a solicitar esos 4 votos, llama la atención, solo 4 votos que le faltan para la mayoría absoluta. Y yo no albergo la mínima esperanza. Yo creo que no tiene ninguna posibilidad. No hay en el PSOE, no hay un PSOE, a pesar de lo que él dice, no creo que se lo crea, de que hay un PSOE bueno y razonable y un PSOE histórico, es una mentira, una de las grandes falacias históricas de España, y no creo que los otros partidos, los que están en juego, los facinerosos de Junts, los sectarios de Bildu, alguno de estos vaya a cambiar, entonces le va a tocar su oportunidad a Sánchez, y mi impresión es que está todo cerrado. ¿Ya lo tiene cerrado? Sí, hoy corre el rumor de que hay discrepancias, pero son discrepancias de forma, de que no quiere Sánchez que haya esa figura que llaman el relator, que suele haber en los conflictos bélicos, que es un personaje internacional normalmente, que asiste como testigo a las reuniones y levanta acta, ese tipo de cosas. No quiere que haya esto. Y es paradójico que le preocupen más los detalles que el contenido. Es decir, no le importa saltarse la Constitución, poner España en almoneda. Mira, y si lo cuentan y quedamos mal. Creo que, excepto esas pequeñas diferencias, no hay entre ellos ninguna. El otro día en Bruselas, aparte del sobeteo que le metió esta Yolanda Díaz, que a ver si le aplican un Rubiales, oye, le mete mano a todo el que está. Ahora te voy a preguntar sobre eso. Sí, pues digo, aparte de esto, yo creo que Yolanda le dejó muy claro a Puigdemont que si se tienen que poner a 4 patas se ponen, ¿eh? Tal cual. En un país en el que cualquier reporterillo, el hombre que gana un sueldo, a sueldo, nunca mejor dicho, de un redactor jefe que es un perro de presa del régimen, quien sea, o el entrevistador o entrevistadora de turno, también convenientemente eleccionado por el programa del Movimiento Nacional, le preguntan a todo bicho viviente su puñetera opinión sobre el morreo de Rubiales, pero estaría bien ir, y lo he extraído esta mañana de redes sociales, hay mucho talento de este anónimo en redes sociales, que fuéramos ministro por ministro, no, diputado por diputado del PSOE, personalidad relevante que haya expresado su afinidad con la izquierda, uno por uno, preguntándole no por Rubiales, sino qué opinan de la amnistía. Sí, pero bueno, es una de las paradojas de España. Yo editorializaba en esos sermones que hago diariamente, hay uno que he dedicado a eso, es decir, a mí me choca. Cierto que en todos los sitios cuecen habas y que ves cosas que están pasando en Estados Unidos, en sus universidades o en Europa Occidental, y te llevas las manos a la cabeza, la obsesión, el Me Too, la obsesión por lo políticamente correcto, la cultura de la cancelación, gilipolleces de todo tipo. Parte de ellas en España. Pero el caso español, que es el que a nosotros nos tiene que preocupar, es exagerado. Es decir, al final en España, un beso, un morreo entre el gañán que preside la federación y una futbolista de 33 años, ¿eh? No es la niña de juveniles. De 18. No, o de 14, como juegan. No, es una tía de 33 años. Que aupa encantada, entusiasmada, porque encima lo levanta, lo alza. Y que está absolutamente encantada con lo que ha ocurrido hasta 3 días después, cuando ve la presión mediática y todo este tipo de cosas. Y la van induciendo y tal. Sí, y la van empujando, y como van todos, que lo han manejado muy bien, pues, oye, que eso sea más relevante que la amnistía a un golpista que proclamó la República en Cataluña y nos puso a todos en un brete, pues es llamativo, pero España es así. Y han soltado ahora no solamente a ministros que de verdad son patéticos. En esta semana, Jacobo de Rebollos, que es un buen periodista, corresponsal desde hace más de 2 décadas de Onda Cero en Bruselas, le preguntaba ayer a Teresa Rivera, le preguntaba anteayer a Nadia Calviño. Bueno, Teresa Rivera le contestó borde, por cierto, borde, y no es un insulto ni una descalificación, estoy valorando objetivamente su tono, que ella estaba allí para hablar
de su tema. Y Nadia Calviño le dijo que le estaba haciendo una pregunta hipotética. No, oiga, si es más fácil. Le estoy preguntando si a usted le parece justa la amnistía a un delincuente o no. Ahora se ha producido la paradoja, y lo decía ayer en el editorial, de que no ya te exigen que te alinees con el régimen, que el régimen al final, el ideario del PSOE ha quedado reducido a lo que le conviene a su secretario general, punto. Te exigen además que con fervor te alinees en contra de lo que te habían obligado a suscribir la semana anterior. ¿Qué será lo próximo? Bueno, pero es nuestro país y es el que tenemos. Y tenemos unos medios de comunicación en que el relato lo controla absolutamente la izquierda progre, muy poco española, muy poco... Es decir, con tonterías y supercherías, que al final los grandes temas sean el estado carcelario de Sancho en Tailandia, que por dramático que sea el asunto, interesante, y lo es un caso particular. Y tiene todo el particular que ha cometido un crimen en Tailandia y bueno, y será famoso porque su padre era famoso o su abuelo era famoso. Pero que eso sea uno de los grandes temas, que el segundo sea el beso y que lo que estamos jugándonos, que es el futuro del país, la estructura del país, el valor de nuestra democracia, sea absolutamente irrelevante. Después hay un tema que a mí sí me gustaría subrayar, que es la confusión. Yo no creo que se pueda creer, Feijóo, que hay un PSOE bueno. Esas apelaciones que hace él al PSOE histórico. Yo no creo que lo crean. Yo creo que tiene que ser táctica política. Igual que todas las esperanzas que se ponen sistemáticamente en Felipe González. Oye, Felipe González, lo primero que hace en la entrevista con Alsina es decir, yo he votado al PSOE. Lo dije ayer. Igual que Belloc. ¿Te acuerdas de Belloc? Sí, Belloc aparece igual. me parece que fue en Onda Cero. Sí. Y en Onda Cero dice que el peor gobierno que ha habido nunca, el peor presidente es Sánchez, lo más malo que ha habido nunca es Sánchez, que esto es una vergüenza, que va y al final le pregunta a alguien, ¿y a quién va a votar? Dice, a Sánchez. Al PSOE, claro. Sí. Claro, entonces digo, ¿qué valor? Es lo de Paje, la estafa de Paje, la estafa de Bono. Este tipo de cosas. No sé, hay temas muy importantes, es decir, al margen de esto. Es decir, lo estaba pensando ahora que está jugando el Open USA y se decidirá esta noche o mañana quién es el campeón. Esta madrugada, creo que juega Carlitos a las 2 o a las 3. Sí, bueno, si es el marciano, porque no es murciano, es un marciano. Es un marciano, marciano Carlitos. Es Dios. Y de repente yo estaba yendo ayer el resumen del partido y digo, oye, a mí me parece bien que este tío sea multimillonario, porque se está haciendo multimillonario. Sí. Pero es que Bono también se hizo multimillonario. Sí. Y lo que me choca no es que sea Carlitos, que ahora empiezan a criticarlo, que se gana no sé cuánto, es que se hiciera Bono. Este es un país en el que lo importante casi nunca está sobre la mesa. Casi nunca. Nunca. Siempre está la anécdota. Oye, ¿viste con atención ayer la apertura del año judicial, que es un poco como el Día de la Marmota? Es verdad que no había precisamente ya buen rollito en los últimos años, ¿no? Se ha subrayado mucho la liviandad, la flojedad de los discursos ayer del baranda del Poder Judicial, desde que hace justamente un año Carlos Lesmes dijo, ahí os quedáis. No dijo de milagro lo de don Estanislao Figueras, que dijo, estoy hasta los cojones de todos nosotros, dimitió como presidente de la Primera República y se fue a París, ¿no? Y cuando fueron a buscarle Cánovas y el otro, ya le habían, había cogido el tren, ya no estaba en la estación, ¿no? Pero casi, bueno, se fue Lesmes y el señor Castán, de apellido histórico en el mundo del derecho, todos hemos estudiado el Castán, bueno, Alfonso, que es un clásico, sí, desde luego. Bueno, hombre, a mí no me pareció mal el discurso de Castán, porque habló, bueno, pues de que las amenazas a la democracia ya no solamente vienen, como decíamos también otro día en un editorial, por los tanques o por tal, ¿no? El discurso del fiscal general del Estado, bueno, pues claro, como su jefa sigue siendo doña Lola Delgado y su contrario, su señor novio o esposo, que es Garzón, que es de facto el ministro de Justicia desde hace muchos años de España, pues fue lo que fue. Los jueces tienen un mayor margen para ser el último dique de contención ante esta amenaza democrática que amenaza con llevarse a España por delante, o abandonamos toda esperanza? Hombre, tenemos que aferrarnos a eso como última esperanza, pero yo he hecho en falta una postura mucho más enérgica, porque pueden. Tú vas a un juzgado, te juzgan por cualquier cosa y se te ocurre declarar con la mano en el bolsillo, sí, sí, y te pega un berrido que te deja tieso. Sí. O eres un poco impertinente en una de las respuestas, sí, y te puedes expulsar de la sala, ¿eh? Sí. Ahora, después, frente al poder de verdad, al poder de los políticos, y ellos son supuestamente un poder absolutamente independiente, tienden a plegarse. Yo hay cosas que no entiendo. Yo soy de verdad, es decir, soy incapaz de entender muchas decisiones judiciales que no se ajustan al sentido común. Dicen, bueno, es que la ley tiene sus cosas. Yo no puedo entender que, no sé, que haya gente que esté en la cárcel por algún delito económico.
pequeño y que se pase 10 o 12 años y que a los golpistas los pongamos en la calle y que esté Puigdemont a punto de ser santificado y otros en otras circunstancias. Yo no puedo entender que un viejo al que entran en su casa a robar y van armados, le tengan un año y medio en preventiva o como sea. No lo puedo, o sea, no me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza la actitud frente a la ocupación. No me entra en la cabeza, decir, no sé, que la madre del chaval este de Taburete sea condenada a 11 años de cárcel porque supuestamente sabía que su marido se llevaba el dinero y que haya gente que se lo haya llevado entero y no le haga nada. Pero bueno, la única esperanza que nos queda en este momento es que los jueces no se plieguen del todo. El Tribunal Constitucional sí se va a plegar. Sí se va a plegar porque lo preside el copresidente del Gobierno de España, que es don Cándido Conde Pumpido. Una amnistía que, por cierto, va a ser, claro, a la carta, va a ser solo para los golpistas. Por ejemplo, va a amnistiar o indultar a los malversadores de Junts, la antigua y corrupta Convergencia o de Esquerra Republicana, pero acaba usted de citar, bueno, pues a la familia Bárcenas, y estos se van a pudrir en la cárcel. No digo que esté bien lo que hicieron, dejar de hacer don Luis Bárcenas, pero no hay proporción. Pero no hay proporción. O sea, no hay proporción. Claro. Vamos a ver, es decir, ¿cómo pueden condenarle a 20 y tantos años de cárcel? A ella a 11. A ella 11. Y ha ingresado. Está ingresada en Rosalía, aunque ahora sale no la sé qué señora grado, de por Bárcenas, fin. sí. Pero digo, es que ella sabía que había. Pero vamos a ver. A título lucrativo, ya. Bono construyó una fortuna inmensa, yo no le puedo acusar de nada, inmensa estando en la política y sin otra actividad que la política, inmensa comparada con lo que son el común de los mortales. Sí. Y no pasa absolutamente nada. Yo creo, es decir, la única esperanza que nos queda es que por esa vía haya algo, pero también tengo dudas. Mira, con el inmenso poder que tiene en este momento el centro derecha, autonómico, municipal, incluso en el Congreso, son 170 escaños. Senado, mayoría absoluta, que les puede complicar la vida, por lo menos ralentizar. Sí, dices, bueno, no sería el momento, una vez que llegas al poder, en el caso, por ejemplo, de Cantabria, por ponerte un ejemplo, no sé cómo está ni lo que ha pasado. Tuvimos 30 años de reviriato, Anchoas y reviriato. Oye, pues a lo mejor hay que hacer auditorías. Digo. A lo mejor hay que levantar alfombras. Francina Armengol, a la que se premia con la presidencia del Congreso Español, después de haber sido la más nefasta presidenta autonómica que ha tenido Baleares, no ahora, sino desde los tiempos de Amílcar Barca. Sí. Desde Amílcar Barca para acá, Aníbal, no ha habido nadie en Baleares peor que ella. Una tía que decreta, porque decretaron que para ser médico y ejercer como oncólogo era mucho más importante decir benvingut y hablar catalán que saber sobre células y curamiento para cáncer infantil. Y consigue que haya un déficit de 800 médicos en la sanidad balear. Premiada a la... Pues ¿tú te crees que esta tía no va a tener en su largo historial concesiones, subvenciones? No, las tiene. Nuestros amigos de Vox Baleares, Jorge pero hay Campos, que levantar la alfombra. Manuela Cañadas han denunciado y tal, pero, ya, pero ahora gobiernan. Ya, pues, ahora lo que hay que hacer es empezar. Y si aquí mañana nos hacen una inspección, algo nos encontrarán. Bueno, y si no nos lo inventan, que esto ya lo escuché yo una vez. Bueno, pero algo nos encontrarán. Habrá algo, una factura que no hicimos, algo que... ¿Por qué en política? ¿Por qué el reviriato? ¿Por qué en Aragón? ¿Por qué en Extremadura? Que excepto un breve periodo hubo 40 años de... Oye, coja usted, Guardiola, que salía tan valiente a hablar por las radios contra Vox, coge en cuentas y a ver a quién se le dieron subvenciones, a quién se no sé qué, empezar a analizar instituciones, chiringuitos. El centro derecha, a la Bartola, a tocarse el mango. Sí. De verdad. La única solución, y ya te dejo en paz, Alfonso, que tienes mucha plancha, como diría Yolanda Díaz, la única solución sería, si sonara la flauta y existiera Dios o la divina providencia, que seguramente sí, y pudiéramos volver a las urnas en plazo de unos meses, el 14 de enero, ¿no? Sería la fecha, si decayera también una segunda investidura, que sería de Sánchez Castejón, sería una unión, o por lo menos en determinados ámbitos, unas candidaturas conjuntas entre el PP y Vox. Sí, mi tesis es que... Parece que algo va en ese sentido, no de manera obvia. Que la idea de que tras muchas dudas, menos muchas mal, ¿no? Que va habiendo vida inteligente en la derecha. Tiene que, el partido hegemónico es el PP, no hay ninguna duda. Digan lo que digan la gente que entra en nuestro canal, los que comentan, el partido hegemónico en el centro derecha español en este momento y por mucho tiempo va a ser el PP. Son 8 millones más 3, 11 millones de votos. Entonces, tienes que defender esos votos. Entonces, yo creo en una
una presentación en bloque. Es decir, para mí lo ideal sería 10 puntos en el que se ponen de acuerdo ambos partidos, 10 grandes pactos de Estado. Sí, sobre vivienda, sobre educación, con sanidad, detalle, sobre autonomía, sobre no sé qué, en lo que te puedas poner de acuerdo de verdad. Sí. Y sobre ese programa conjunto, trabajar. Asistir en bloque con listas conjuntas, listas que tienen que hacerse sin mezquindad. A ver, ¿en qué provincias? Pues a lo mejor en Salamanca no te compensa, porque eran 3 del PP y 1 del PSOE, pero a lo mejor en Zamora 200, 300, 500 votos cambian la geometría. En todas las de 3, porque el partido mayoritario por la ley D'Hondt, y esto lo explicamos en muchas ocasiones, en todas las de 3 se lleva las 2 primeras y la otra le queda al segundo. Sí. Punto, se acabó la presente historia. Y todos los votos que van a la tercera, y no estoy citando a nadie por su nombre, pero en fin, pensad, ¿no? Todos los votos que van al tercer partido, no digo ya al cuarto y al quinto, a la basura. Sí, pues a lo mejor pues plantearse las elecciones, porque si no el 14 de enero, si hay repetición de elecciones, nos podemos enfrentar al mismo escenario que hemos tenido ahora. Prácticamente al mismo. La única encuesta que yo he visto, que fue el lunes o el martes en el Report para La Razón, daba el mismo escenario. A Feijóo le daban 9 más, pero eran los que perdía, 5 o 6 perdía Vox, y el PSOE recogería algo de Sumar, y al final estaríamos en las mismas. Y Feijóo, si llegara, que podría llegar uno, que diría Mariano, pues sería con la lengua fuera. No, tienen que plantearse en bloque, plantear grandes cosas de Estado, entender que lo importante es el reto que sigue en Cataluña vigente, que no se puede legalizar, legitimar, blanquear a los asesinos, y que tenemos un país con un poco de sentido común. En este país hay muy poco sentido común. Y más tontos que botellines, don Alfonso. Un abrazo y a cuidarse. Un abrazo, gracias. Continuamos en la retaguardia. Pues le agradecemos al editor y director de Periodista Digital, a don Alfonso Rojo, estos minutos de conversación que son siempre también acogidos, como no podía ser de otra manera, por nuestros amigos y espectadores de Periodista Digital, de la retaguardia, de Generación Euro, de la segunda dosis, de la burbuja y de los cancelados. Y si de cancelados hablamos, pues tenemos que hablar del cancelado por excelencia, don Josué Cárdenas. Hombre, Eurico Campano. ¿Qué pasa, hermano? Qué gusto estar aquí contigo. Oye, qué gusto. Hoy es una retaguardia de lujo, de las que me gustan. A mí empiezo con Alfonso Rojo y termino con Josué Cárdenas. Y ya está. Y pa' chulos nosotros, más chulos que un 8. Oye, Omar, ¿nos puedes poner? Voy a empezar de una forma desenfadada con el amigo Cárdenas. Ahí le tienen ustedes. Oye, ¿estás ahí? Estás ahí con Gurruchaga. Oye, Sí. Alcance y contenido de esta foto, ¿esto dónde es? Cuéntame. Bueno, pues esto es en Alcorcón, son las fiestas de Alcorcón. Ya saben que este mes de septiembre es mes también de fiestas de ciertos municipios, desde las localidades hasta San Miguel, que es el día 29 de septiembre, pues va a haber fiestas. Hoy, por ejemplo, es la patrona de Salamanca, el 8 de septiembre. Sí, o sea que, bueno, pues son fiestas de este tipo. Y en este caso, pues Javier Gurruchaga tuvo a bien de hacerse una foto con nosotros con él, de disfrutar de un concierto de la Orquesta Mondragón, que a pesar de la edad que tiene Gurruchaga, pues estuvo moviendo, cantó El Lobo Feroz, cantó El Viaje con nosotros, el Lola, y ellos las prefieren muy, muy gordas, que las sigue cantando. Cántame algo. Ven a un desfile de sirenas, de hembras bien cebadas, sube al séptimo cielo. Oye, yo la parte de Gurruchaga que a mí más me divierte es la parte que tiene que ver que de esos conciertos inolvidables en directo. Tenía yo 16 años, no es que no hubieras nacido, tus padres ni se conocían. Cuando cantaba con Joaquín Sabina, pisa el acelerador hasta la rueda. Pisa el acelerador. Qué buenos eran esos directos, ¿eh? Qué buenos eran esos directos. Sabina le escribió varias canciones a Gurruchaga, entre ellas Corazón de Neón, que es Corazón, 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 corazón de cemento. Muy grande Gurruchaga, ¿eh? Alcorcón, 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 Alcorcón de neón. Pues él escribió esa Olvídate de mí, o sea, varias de las canciones se las escribió Sabina y tenían una muy buena relación. Y Gurruchaga, es verdad, que ha tenido polémica durante su vida, que ha sido un tipo que siempre ha tendido a apoyar al Partido Socialista, pero que es un artista, o sea, verle en el escenario es un auténtico espectáculo. Y yo de verdad pues tengo debilidad por Gurruchaga, me gusta, y la Orquesta Mondragón y todo lo que es el mundo del circo, del espectáculo, porque al final es lo que forma, ¿no? Fíjate, Gurruchaga, me decías, y yo te he dicho apoyo al PSOE, y qué bueno, claro, pues es que hace 40 años había artistas, igual que había escritores que apoyaban al Partido Socialista de la época, pero bueno, que era gente, a lo mejor cuando yo tenía 20 años les criticaba, porque yo nunca he sido socialista, pero claro, joder, fíjense a qué punto hemos llegado, les echo de menos, porque ahora todos los artistas, todos los escritores
y mucha de la gente que apoya a esta escoria oficial, y ya no aclaro si me refiero al PSOE, si me refiero a Podemos y tal, pues claro, es que no le llegan a estos ni a la suela del tacón. Yo a Gurruchaga le he escuchado muchas veces hablando con seriedad en entrevistas en profundidad hace muchísimos años, una que le hizo, no era Baltasar Magro, no recuerdo ahora mismo, o era Baltasar Magro, Radio Nacional de España, y otras muchas. Era un tío extraordinariamente culto, un tío que sabía muchísimo, tenía una cultura enciclopédica de música, de teatro, de literatura. Sí, un hombre de San Sebastián, un hombre que es verdad que trabajar con él no debe ser fácil, porque la verdad que tiene un carácter bastante fuerte, pero ya les digo, un auténtico espectáculo, luego políticamente incorrecto absolutamente, bueno, pues tuvo creo que genialidad, ¿no? De considerar a personas enanas, que ahora no se puede llamarles así, hay que llamar a personas pequeñas, pero no, son personas de 1 metro de altura, pues de tenerlas para formar parte de su banda, de Popocho, su orquesta. Inolvidable Popocho. Hombre, por favor. Que lo llamaban cariñosamente, pero como dice Cárdenas, hoy ya no se puede ni cariñosamente ni no, porque estamos en una generación completamente estúpida que te haría trending topic por no saber a qué nos estamos refiriendo. Se le llamaba, y él el primero, el enano de la Mondragón. Claro, sí, el enano de la orquesta Mondragón, siempre fue así de famoso. Pues la verdad que él siempre se enfrentó a todo eso, y yo creo que, bueno, ahora es verdad que, bueno, pues le gusta cantar Imagine de John Lennon, es un artista que conoce a los Beatles perfectamente, que hace versiones de los Rolling, que hace versiones de Elvis, que hace versiones de los Doors. De verdad, un espectáculo de rock and roll que se disfruta. Me gusta el rock, pues... Joder, de Doors, no has dicho nada. Me estás quitando 30 años de encima, que lo sepas, y eran viejos. Oye, vengo de echar un rato con Alfonso Rojo, y lo voy a echar contigo. ¿Va a haber investidura de Feijóo? O sea, ¿va a salir triunfante Feijóo? ¿Tiene 5 o 10 posibilidades, como te escuché anoche en tu programa, o porque he visto a Alfonso muy pesimista esta mañana? Pues comparto el pesimismo de nuestro jefe. Yo creo que no. Yo creo que Feijóo no tiene posibilidades. Le faltan 4 diputados. 4 diputados que en campaña se daban por hecho, se dieron por ganados. Y a veces cuando das la batalla por asumida y por vencida, pues a veces te juega una mala pasada. Por lo tanto, a Feijóo le quedan 4. No hay 4 justos en Sodoma. No hay 4 justos en el PSOE, no hay 4 justos, por supuesto, en Junts per Catalunya, ni en el PNV. A la oposición, hacer una oposición ferra, hacer una oposición de verdad. Ahora mismo el Partido Popular tiene un poder autonómico muy fuerte y creo que tiene que aprovecharlo. Tiene una mayoría absoluta en el Senado. El Partido Popular y Vox, que te pelan si no los de por la noche, Cárdenas, bueno, que te llaman pepero. Es verdad que ese poder es gracias en 5 comunidades autónomas a Vox, que no está nada mal, y que me alegro profundamente de que se hayan llegado a acuerdos, y acuerdos en los que hay una agenda en las que se ponen de acuerdo, porque lo importante al final que PP y Vox, más allá de las siglas, que creo que vivimos otra vez en la etapa y en la época de las siglas, de las bufandas, pero oiga, que yo quiero una agenda, que yo quiero un plan, que a mí me da igual cómo se llame un partido o cómo se deje de llamar. Bienvenido al Club Cárdenas. No veas tú la cantidad de insultos que te van a caer a partir de ahora por decir lo que acabas de decir. Pero vamos a ver, pues porque esto se divide en una legión de hooligans que dicen, y no solamente los del corazón verde, los del corazón azul y los del corazón rojo, solo Vox nos salvará, solo el PP nos salvará, solo Pedro Sánchez nos salvará. Oiga, váyase usted a la mierda. Primero, sálvense ustedes, cada uno de ustedes, porque como no me salve yo, como no te salves tú, no te va a salvar. En todo caso, Dios nuestro Señor, pero como no te va a salvar ningún partido, ningún club privado, ningún tal. Y segundo, lo que dice Josué, perdona que te he interrumpido, un programa, unas ideas. Claro, es que eso es lo importante. En España somos muy de buscar un redentor, alguien que nos libre de todo mal y que nos salve. Pues como muy bien has dicho, ese en todo caso será Cristo nuestro Señor. Para todo lo demás, como dice el anuncio, Mastercard, y en este caso la responsabilidad personal de asumir que necesitamos esas ideas encima de la mesa, que necesitamos un giro, que necesitamos un cambio y que necesitamos eso, de alguna manera tornar esta situación de desasosiego, esta situación de golpismo institucional, de golpismo político, y cambiarlo con un programa que en medio de la incertidumbre nos plantee pues seguridad y nos plantee pues un futuro para los jóvenes, una estabilidad para nuestros ancianos y para la gente adulta y para la gente que ya tiene prácticamente pues eso, la vida más o menos hecha, pues capacidad de empleo, un sueldo digno y bueno, pues de alguna manera un sentirnos y reconocernos a nosotros mismos.
algo de pertenencia en medio de este mundo en el que todo se intenta disolver. El sentimiento nacional, el sentimiento familiar, el sentimiento con el otro sexo, todo se está intentando disolver y demoler. Pues yo quiero arraigarlo, yo quiero defenderlo, yo quiero que se planteen lazos, porque los lazos es lo que nos hace fuerte. El individualismo radical al que nos tiene sumido el feminismo este exagerado y exacerbado, y nos tiene el ecologismo este apocalíptico, y nos tiene toda la ideología progre y toda la ideología que defiende woke, que se dice, sí, todo lo que viene de allí, de América, y que nos está trayendo muchos problemas. Pues todo eso hay que, de verdad, separarnos de ello y empezar a trabajar en una agenda de ideas en los que, pues como se está haciendo, derogar toda legislación en materia de memoria histórica, derogar todo aquello que nos señale y que pinte la historia como quiere solo una de las partes, que en este caso es la del PSOE y la de la ETA, porque este es el plan. Acabar con toda la legislación en materia de ideología de género, que lo que trate es, en lugar de educar a las personas, pues nos trate, no sé, de vender que el hombre es malo por naturaleza y que tenemos en el ADN la maldad y el gen asesino, y que pertenecemos a un comando en el que vemos una mujer y nos dan ganas de apuñalarla, y a la mujer como una especie de mirlo blanco, víctima en cualquier caso, y pobrecita de ella que tiene que enfrentarse al hombre. Esta no es la visión que yo quiero para España, sino todo lo contrario, una visión complementaria, una visión en la que seamos imprescindibles los unos de los otros, que todos seamos contingentes, pero ellas y nosotros seamos necesarios, ¿no? Yo creo que esa es la visión que necesitamos, y si en eso se crea una agenda para acabar de demoler el proyecto totalitario de Pedro Sánchez, porque el proyecto de Sánchez, ya les digo, es acabar con la nación española, es acabar con la libertad de expresión, es acabar con la libertad de cátedra, es acabar con la libertad periodística, es acabar con la libertad de comercio, es acabar con muchas libertades que creo que no estamos para regalarlas ni estamos para prescindir de ellas, todo lo contrario, tenemos que exigirla. Así que a la calle, yo no voy a decir a las barricadas, yo voy a decir a la calle, en cuanto veamos el mínimo, y ya lo hemos visto, porque ya tenemos razones suficientes, como decía Sabina, nos sobran los motivos para salir a la calle, para montarla, para que realmente se vea nuestra voz, y que los españoles, como ya digo, como si de una única voz se tratase, nos levantemos contra este gobierno que me parece que ya está incurriendo en anomalías que son propias, ya te digo, de regímenes absolutamente totalitarios, que no tienen para nada en cuenta la voz del pueblo, y lo único que escuchan es a una pequeña minoría que lo que hace es llorar mucho para mamar mucho, y permítanme la expresión, ¿para qué hay de lo mío? Para que consigan la autodeterminación, para que consigan la amnistía, para un proceso revolucionario que nos lleve a un cambio de régimen. El régimen del 78 ya para muchos está obsoleto y ya está absolutamente finiquitado, y lo que quieren proponer, como decía el historiador, que España dura 40 años, pues una nueva era, un hombre nuevo, una nueva mente, que no es ni siquiera el hombre nuevo de Marx, es un nuevo semi-hombre, es un hombre debilucho, admirado, natillero, bizcochable, un hombre que lo que haga es ser un siervo del papá Estado, y que, bueno, pues el gobierno haga de él pues una marioneta, un títere. Pues yo no quiero eso. Y una mujer enrabietada, enfrentada al hombre, en el que no se pueda construir ni familia, que son los pilares fundamentales que hablaba Aristóteles de una sociedad para poder fundamentarla, ni familia, ni por supuesto Estado, ni por supuesto nación. Oye, Eurico, que yo estoy orgulloso de ser español. Yo también. ¿Y por qué nos tenemos que avergonzar? Por encima de todo lo demás. Claro. Yo soy español antes que madridista, antes que periodista, antes que ser de un partido político. Lo vuelvo a decir para los de solo no sé qué, nos salvará tal. España. Os lo dije un día, os lo he dicho 50.000 veces. A mí me da igual las siglas, los carnets de los partidos políticos. A mí me importa España. ¿Sabéis por qué? Porque los partidos políticos son como los insectos. Nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Tú recuerdas a que no, porque no habías nacido, pero claro, los anuncios aquellos del Cucal, ¿no? Sí, sí. Las cucarachas nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Pues así son los partidos políticos, como las cucarachas. A mí en el colegio... Pero España lleva aquí un montón de siglos, y cuando se mueran nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y los nietos de nuestros nietos, España seguirá existiendo. Sí, sí. A mí en el colegio se metían conmigo porque soy muy bajito y decían que, no eres tan bajito, hombre. Me intentaba reproducir y me moría, pero lo de crecer, que conmigo no iba. Josué Cárdenas, oye, hablabas al principio, y terminamos como empezamos, de las fiestas de los pueblos, hablabas de la patrona de
de tu querida y santa Salamanca. La Virgen de la Vega. La Virgen de la Vega, Salamanca, tierra mía. Un abrazo y un recuerdo al inolvidable Rafael Farina, efectivamente, Rafael Farina. Salamanca, tierra mía. Campanas de Linares, las campanas de Linares. No sé si os gusta el flamenco, os gusta la buena copla. Felicidades también a los extremeños, la Virgen de Guadalupe. Felicidades a los asturianos, la Virgen de Covadonga. Y felicidades también a nuestros compatriotas de la ciudad autónoma de Melilla, que no nos olvidamos de ellos y que son tan españoles y les tenemos tan presentes como si fueran de Sos del Rey Católico o de Mondoñedo. Un abrazo también a todos los melillenses. Muchísimas gracias, Josué Cárdenas. Me alegra que te acuerdes de todos los españoles que hoy celebran a su patrona, porque también quieren acabar con esas tradiciones. Así es. Y son tiempos, pues eso, el final del verano llegó, ¿no? Que cantaba el dúo dinámico. Pues llega un mes de septiembre que también se le puede sacar mucho jugo, al mes de septiembre. Cuando llegue septiembre... ¿Esto quién lo canta? No recuerdo ahora mismo. Yo soy más de no te echaré de menos en septiembre. Joder, tiene una verano cultura musical. Muerto, Cárdenas, chicas, es imposible callarle. Pues con los ecos, con los acordes y la voz de fondo de Josué Cárdenas, nos despedimos. Despedimos esta retaguardia de la semana. Dentro de 2 minutos, Generación Euro.